Desde que el ser humano comenzó a medir los días con la sombra del sol y a dividir las noches con relojes de arena, el tiempo ha sido considerado una corriente que fluye, imparable, desde un pasado que se aleja hacia un futuro que aún no existe. Creemos habitar en un presente estrecho que apenas dura un instante antes de desvanecerse en la memoria. Sin embargo, la física moderna revela una realidad mucho más extraña. El tiempo, tal como lo concebimos, podría no fluir en absoluto. La linealidad del tiempo es, quizá, una ilusión creada por nuestra percepción. Imaginemos una película proyectada fotograma a fotograma. Cada imagen está fija, pero cuando se suceden a gran velocidad, el ojo humano interpreta un movimiento continuo. Algo similar ocurre con el tiempo. Cada instante del universo es una fotografía completa de toda la realidad, coexistiendo con infinitas otras. La sensación de fluir proviene de cómo nuestra mente enlaza y ordena esos cuadros, dándole sentido narrativo. Einstein fue uno de los primeros en romper con la idea de un tiempo absoluto. En su teoría de la relatividad especial, descubrió que dos observadores pueden experimentar el orden y la duración de los acontecimientos de manera diferente, dependiendo de su velocidad y posición en el espacio. Para un viajero que se mueve cerca de la velocidad de la luz, los relojes se ralentizan, los segundos se dilatan y el futuro del observador en reposo puede coincidir con su propio presente. El tiempo, lejos de ser universal, está entretejido con el espacio. Forma parte de una estructura cuatridimensional que no discurre, sino que simplemente existe. Lo que para nosotros es un antes y un después, para el universo podría ser una misma configuración atemporal. Pero si el tiempo no fluye, ¿qué hace que lo percibamos como una corriente? La respuesta nos acerca al papel del cerebro. Nuestro sistema nervioso no registra la realidad en tiempo real. De hecho, los estudios neurocientíficos demuestran que vivimos con un retardo constante de unos pocos milisegundos. Nuestro cerebro recopila datos, los integra en una narrativa coherente y luego proyecta una sensación de continuidad. Fabricamos el ahora como quien compone una canción a partir de notas dispersas. La sensación de pasado, presente y futuro surge del almacenamiento y la comparación de experiencias, no de una propiedad física del universo. Incluso nuestra capacidad de anticipar o recordar no es más que un ajuste de patrones neuronales. Cuando recordamos, reconstruimos activamente el evento basado en fragmentos sensoriales y emocionales. Cuando imaginamos el futuro, activamos las mismas áreas cerebrales que usamos para recordar. Así, memoria e imaginación son dos lados de la misma función: mantener coherencia temporal. La física no ofrece consuelo a esta percepción lineal. Las ecuaciones que describen la mecánica clásica o cuántica no distinguen entre pasado y futuro, son simétricas en el tiempo. Si invertimos una película del universo a nivel matemático, las leyes siguen funcionando igual. La flecha del tiempo que tanto damos por sentada parece emerger no de las leyes fundamentales, sino de las condiciones estadísticas del cosmos. La clave está en la entropía, la tendencia natural de los sistemas a pasar de estados ordenados a otros más caóticos. En el universo primitivo, altamente ordenado, la entropía era baja. A medida que la energía se dispersa, la entropía crece y nosotros interpretamos ese aumento como el paso del tiempo. Pero esta dirección no está inscrita en la naturaleza, es una consecuencia de la probabilidad. Desde esa perspectiva, hablar del pasado o el futuro carece de significado absoluto. Ambos existen como configuraciones distintas del mismo todo. Feynman lo expresaba con una elegancia propia. No hay un antes ni un después en la ecuación, solo relaciones. Y sin embargo, seguimos preguntándonos por qué recordamos el pasado y no el futuro. Una posible explicación es que nuestro cerebro, anclado en la termodinámica,
depende del gradiente de entropía para formar memoria. Como entes biológicos, existimos en una corriente de caos creciente y nuestro sentido del ahora está moldeado por esa dirección estadística. Otra pista se encuentra en los experimentos con procesamiento visual. Nuestro cerebro agrupa eventos cercanos en el tiempo en una única percepción coherente. Si un estímulo ocurre fracciones de segundo después de otro, lo percibimos como simultáneo. La mente necesita una narrativa continua para no fragmentarse. Así, construye la ilusión de flujo temporal. Cuando presenciamos el movimiento de un objeto, en realidad estamos experimentando una secuencia de marcos ya sucedidos, integrados por el cerebro en una transición aparentemente fluida. Si el tiempo no fluye, lo que llamamos cambio podría ser simplemente el desplazamiento de nuestra conciencia a través de diferentes configuraciones del universo. Cada fotograma del cosmos contiene toda la información necesaria para describirlo, y el movimiento solo surge cuando la mente compara estados. Desde esta óptica, el reloj no mide un fluir, sino una relación entre procesos, un orden de sucesos anclado en la percepción. La linealidad, entonces, sería una convención cognitiva, una forma eficiente en la que la mente humana organiza causas y efectos para sobrevivir, planificar y narrarse. El universo, en cambio, podría existir completo y simultáneo, sin pasado ni futuro, sin comienzo ni fin. Esta idea, aunque desconcertante, abre la puerta a una pregunta aún más profunda. Si el tiempo no fluye, ¿cómo es que las cosas cambian? ¿Qué mecanismo guarda la historia del universo en su estructura inmutable? Tal vez lo que percibimos como cambio no sea el avance del tiempo, sino la actualización constante de una vastísima base de datos cósmica que almacena todas las configuraciones posibles de la realidad. Y en esa base, cada instante, desde el nacimiento de una estrella hasta el parpadeo de tus ojos, existiría eternamente, esperando ser observado. Capítulo 2. El universo bloque. Todo sucede a la vez. La intuición humana nos dice que el tiempo avanza, que hay un antes y un después, que vivimos una secuencia de causas y efectos que nunca se repite. Pero la física moderna desafía ese instinto. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no fluye por sí mismo, forma parte de una estructura más profunda junto al espacio. Juntos conforman el tejido del cosmos, el espacio-tiempo. Si aceptamos este marco, el universo deja de parecer un río en movimiento para convertirse en un paisaje estático, una gran fotografía cósmica donde cada suceso, pasado, presente y futuro, ya existe. La idea, conocida como universo bloque, sostiene que todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrirá está tan real y fijo como este instante. En ese escenario, el tiempo es una coordenada, no un proceso. Cuando un observador se mueve, no avanza a través del tiempo, simplemente recorre diferentes regiones de ese bloque cuatridimensional. En este modelo, no hay un ahora absoluto. Cada observador define su propio presente en función de su estado de movimiento, y dos observadores que se desplazan de manera distinta pueden no coincidir en qué eventos son simultáneos. Esto no es una especulación filosófica, sino una consecuencia experimentalmente verificada de la relatividad. A velocidades cercanas a la luz, los relojes se dilatan, el tiempo se estira, y lo que para uno es presente, para otro puede ser pasado o futuro. Desde esta perspectiva, la historia del universo ya está escrita. El Big Bang, el nacimiento de la Tierra, la aparición del ser humano y los sucesos aún por venir coexisten como capítulos fijos de un mismo volumen. Lo que experimentamos como cambio es en realidad nuestra conciencia moviéndose por las páginas del libro cósmico. Pero esto plantea un dilema profundo. Si todo ya está determinado en el bloque, ¿qué sentido tiene la libertad o la elección? La respuesta podría residir en cómo interpretamos el papel de la información y la entropía. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía, el desorden, siempre aumenta en un sistema cerrado.
Es esta ley la que genera la percepción de una flecha del tiempo, del orden al caos, del pasado al futuro. Sin embargo, desde una visión atemporal, la entropía no aumenta realmente, simplemente es más alta en unas regiones del bloque que en otras. Nosotros, los observadores, habitamos una zona del bloque donde la información fluye de menor a mayor entropía. Por eso percibimos un progreso temporal. La dirección del tiempo podría ser entonces una consecuencia estadística, no una propiedad fundamental del universo. En la escala cuántica, la situación es aún más intrigante. Las ecuaciones básicas de la física cuántica, como la ecuación de Schrödinger, son reversibles, no distinguen entre pasado y futuro. Esto sugiere que la naturaleza profunda del universo no conoce un sentido preferido del tiempo. Algunos físicos, como Julian Barbour, proponen que el tiempo no es fundamental, sino una ilusión emergente que surge de la correlación entre configuraciones del universo. Según esta visión, el cosmos es un conjunto de fotogramas cuánticos, cada uno con una configuración distinta de materia y energía, y la experiencia del tiempo surge porque nuestro cerebro interpreta esas configuraciones como una secuencia coherente. Dicho de otro modo, no hay movimiento real de un momento a otro, hay relaciones estáticas entre diferentes estados que nuestra mente traduce en historia. Desde la óptica de Feynman, esta idea se conecta con su principio de las trayectorias múltiples. Una partícula, como un electrón, no elige una sola ruta para ir de un punto a otro, recorre simultáneamente todas las posibles rutas, incluso aquellas que parecen retroceder en el tiempo. La realidad observable es el resultado de la interferencia entre esas infinitas posibilidades. Esto fortalece la idea de que el tiempo no es una línea continua, sino una red de relaciones entre eventos ya definidos dentro del bloque universal. Cada ruta existe a la vez, y la suma de todas genera la experiencia coherente que llamamos realidad. Si todo sucede simultáneamente en ese espacio matemático del universo bloque, ¿por qué sentimos que avanzamos? La respuesta puede estar en la conciencia, ese observador interno que selecciona un recorrido particular dentro del conjunto total. Nuestros cerebros, al procesar información sensorial y formar memoria, construyen la narrativa del movimiento temporal. Sin memoria no habría pasado, sin expectativa no habría futuro. Ambos son productos de la maquinaria predictiva de la mente. Por eso, mientras el universo entero podría permanecer inmóvil como un cristal atemporal, nosotros lo percibimos vibrando a cada instante. La conciencia convierte el paisaje estático en una película viva. Pero esto abre un nuevo misterio. Si la mente elige qué momento percibir, ¿podría también influir en cuál existe realmente? Si el observador determina el presente, ¿podría manipular el mapa del bloque cósmico? Esa pregunta nos acerca peligrosamente a la frontera donde la física y la conciencia se encuentran, y allí, en ese límite incierto, comenzará la búsqueda del siguiente capítulo. Capítulo 3. La conciencia colapsa el tiempo. Desde que Richard Feynman propuso su visión de las trayectorias múltiples, la noción de un universo fijo y determinado comenzó a tambalearse. En el dominio cuántico, las partículas no siguen un único camino, exploran simultáneamente todos los posibles, interactuando con versiones alternativas de sí mismas. Solo cuando un observador interviene, ese vasto abanico de posibilidades colapsa en un resultado concreto. Lo sorprendente es que ese acto de observación no se limita a descubrir algo que ya estaba definido, lo crea. Y si la conciencia participa activamente en ese proceso, el tiempo mismo podría no existir fuera de ella. En la física clásica, el tiempo era una variable continua, un telón de fondo donde se representaban los eventos del universo. Pero en la física cuántica, ese telón parece desintegrarse. Los experimentos del tipo de doble rendija, repetidos miles de veces con electrones, muestran cómo la presencia o ausencia de un observador transforma la naturaleza de los resultados. Cuando nadie observa, el electrón se comporta como una onda de infinitas posibilidades. Cuando se observa, adopta un comportamiento de partícula localizada en un punto específico. La opción onda
muestra un universo donde todos los caminos están activos y coexistiendo, mientras la opción partícula revela un recorte nítido en el flujo de lo posible, un instante definido, un evento que podríamos llamar presente. Así, el acto de observar no solo decide dónde está el electrón, sino cuándo está. La conciencia convierte un estado cuántico atemporal en una experiencia temporal. En otras palabras, la secuencia pasado, presente, futuro podría ser una traducción mental de una realidad más profunda, donde todos los eventos están en superposición. Feynman decía que la naturaleza no guarda secretos, somos nosotros quienes los creamos al mirar. La conciencia humana, dotada de intencionalidad y atención, funciona como un filtro que selecciona una línea temporal coherente entre infinitas configuraciones posibles. Si pensamos en la mente como un proyector cuántico, entonces el tiempo sería la película que proyecta sobre la pantalla del presente, una ilusión continua de cambio generada fotograma a fotograma. Lo fascinante es que ese proyector no está grabando una historia fija, sino eligiendo, en cada momento, qué universo percibirá de entre todos los universos posibles. Cada pensamiento, cada decisión, es un colapso temporal. Desde esta perspectiva, la conciencia no viaja a través del tiempo, sino que lo fabrica. En los diálogos entre físicos y neurocientíficos se ha planteado una cuestión fundamental. ¿En qué instante se decide el presente? Estudios de neurocronología demuestran que el cerebro integra datos sensoriales con retardos de hasta varios cientos de milisegundos, ensamblando una percepción de la hora que siempre llega tarde. Nuestra mente, para sobrevivir, predice lo que está a punto de ocurrir y lo proyecta como actual. Eso significa que el presente que sentimos es una correspondencia neuronal entre una predicción del futuro inmediato y una reconstrucción del pasado reciente. Lo que interpretamos como flujo temporal es en realidad un bucle de observación, corrección y predicción. De acuerdo con Feynman, cada partícula sigue todas las trayectorias posibles, pero el observador experimenta solo una, aquella que su conciencia permite registrar. Este fenómeno se asemeja al funcionamiento del cerebro cuando elige entre posibles trayectorias de percepción. Millones de impulsos neuronales son descartados cada segundo para crear una narrativa estable. Si en el dominio cuántico la conciencia colapsa la función de onda, en el dominio neural colapsa la avalancha de datos sensoriales en una historia lineal, es decir, en el tiempo. Algunos físicos, influenciados por las ideas de Feynman y Wheeler, han propuesto una interpretación más radical. El universo entero solo toma forma cuando las observaciones futuras completan el mosaico del pasado. En esta visión retroactiva, la conciencia del observador no solo fija lo que ocurre ahora, sino que influye en cómo se definió el pasado. Parece paradójico, pero diversos experimentos con fotones diferidos refuerzan esta idea. Cuando un observador decide en el presente si va a medir la trayectoria o la interferencia del fotón, esa decisión afecta retroactivamente al estado que el fotón tuvo en el pasado. Desde la conciencia cuántica no hay una flecha temporal definida, sino una continua reconfiguración de la historia. Lo que cambia entonces no es el universo, sino el punto de vista desde el que la mente lo observa. La conciencia sería, en esencia, el mecanismo que sincroniza la experiencia con una de las infinitas realidades en superposición. De ahí que se diga que el tiempo es una consecuencia perceptiva del acto de observar. Lo que percibimos como sucesión es una curva artificial trazada sobre el océano cuántico de posibilidades. El observador no viaja del pasado al futuro, mueve su atención dentro de un espacio atemporal, eligiendo qué versión de la realidad desvelar en cada instante. Desde un enfoque práctico, esto explica fenómenos psicológicos como la dilatación subjetiva del tiempo bajo estrés o meditación. Cuando la atención se expande o se contrae, también lo hace la estructura relativa de la experiencia temporal. Lo que en física cuántica se llama colapso de función de onda, en el cerebro ocurre como colapso de probabilidad perceptiva.
Cada vez que la mente decide qué información integrar y cuál ignorar, está haciendo algo análogo a la medición de una partícula. Selecciona una sola historia dentro de un universo de historias coexistentes. Si el tiempo surge de esta dinámica, no es extraño que durante los sueños, los estados alterados de conciencia o las experiencias extremas, el tiempo desaparezca. En esos instantes, el observador se libera de la compulsión de medir y el universo vuelve a su estado natural de simultaneidad. Así, la conciencia no solo observa el tiempo, lo genera, lo pliega y lo disuelve. Quizá lo más inquietante es entender que, sin observadores, el universo podría ser un conjunto de potenciales jamás actualizados. El tiempo necesita testigos, y los testigos crean el tiempo. Capítulo 4. Reescribiendo el pasado. Memoria, causalidad y retrocausalidad. En la mente humana, el pasado parece una cinta fija, un registro intocable de lo que ya fue. Sin embargo, la ciencia actual comienza a revelar una realidad más esquiva. El pasado no es una grabación definitiva, sino un constructo dinámico, influenciado tanto por el presente como por el futuro. La física cuántica y la neurociencia convergen en una idea perturbadora. La causalidad podría ser bidireccional, y la memoria humana, lejos de ser un archivo, es un proceso creativo que reescribe constantemente la historia. En la física tradicional, el principio de causalidad ha sido intocable. Toda causa antecede a su efecto. Pero una serie de experimentos cuánticos parecen desafiarlo. El experimento del fotón de elección retardada, propuesto por John Wheeler en la década de 1970, sugiere que las decisiones de observación tomadas en el presente pueden influir retroactivamente en cómo se comportó una partícula en el pasado. En esta experiencia, un fotón que aparentemente ya había sido emitido decide comportarse como onda o partícula según una medición que se realiza después de haber pasado por la ranura del experimento. En otras palabras, la elección actual del observador determina el comportamiento pasado del fotón. Es como si la naturaleza esperara nuestra decisión para definir su historia. Richard Feynman ya lo había anticipado en sus diagramas de trayectorias cuánticas, donde cada partícula no sigue una sola ruta desde el punto A hasta el punto B, sino que explora simultáneamente todos los caminos posibles, incluso aquellos que parecen ir hacia atrás en el tiempo. En términos probabilísticos, el universo no elige una historia hasta que alguien la observa. Lo que interpretamos como pasado podría ser simplemente la parte del campo de posibilidades que nuestra conciencia ha decidido consolidar. Desde la perspectiva de la mente, ocurre algo análogo. Los neurocientíficos saben hoy que la memoria no funciona como una grabadora. Más bien, es una reconstrucción constante. Cada vez que recordamos algo, el cerebro vuelve a ensamblar la experiencia, rellenando vacíos e reinterpretando emociones. Los estudios con neuroimagen demuestran que al evocar un recuerdo se reactivan redes neuronales que inmediatamente después pueden ser modificadas en un proceso conocido como reconsolidación. Esto significa que cada recuerdo es susceptible de alterarse, adaptarse o incluso distorsionarse con nueva información. En sentido literal, el cerebro edita el pasado cada vez que lo mira. La paradoja surge cuando extrapolamos este principio a nivel cuántico. Si la mente reescribe sus recuerdos y la física cuántica permite que la observación afecte eventos previos, tal vez la propia frontera entre pasado y presente sea más permeable de lo que creemos. La retrocausalidad podría no ser solo un fenómeno de laboratorio, sino una propiedad fundamental de un universo en el que la información se distribuye fuera del orden temporal clásico. Los modelos de tiempo simétrico, como los propuestos por el físico Yakir Aharonov, sostienen que los eventos futuros
pueden influir en los estados actuales de forma complementaria a como el pasado lo hace. Este formalismo de dos vectores sugiere que el universo no evoluciona solo desde el pasado hacia el futuro, sino también desde el futuro hacia el pasado, en un diálogo constante de información. En términos más humanos, esto implicaría que el futuro ya existe de algún modo y puede dejar rastros sutiles en el presente. La idea provoca un escalofrío filosófico. Si nuestras decisiones futuras pueden afectar nuestro pasado, entonces el libre albedrío ya no se limita al presente. Sería un fenómeno distribuido a lo largo del tiempo, una suerte de edición continua del guión de la realidad. En el terreno de la psicología, esto se refleja en la forma en que nuestras expectativas y proyecciones moldean la memoria. Pensar en un futuro deseado modifica la forma en que recordamos el pasado, y ese nuevo recuerdo puede alterar nuestras decisiones, generando un bucle entre lo que fue y lo que será. El tiempo deja de ser una línea y se convierte en una red de relaciones entre estados informativos. Curiosamente, esto también se observa en la física de partículas. En algunas formulaciones cuánticas, las ecuaciones permanecen invariantes si invertimos la dirección del tiempo. Un electrón moviéndose hacia el pasado se comporta matemáticamente igual que un positrón moviéndose hacia el futuro. Feynman describía esto como una simetría natural del universo, insinuando que la frontera temporal es más conceptual que real. En ese sentido, podríamos decir que la historia no se guarda, se ejecuta. Cada observación selecciona una de las múltiples líneas posibles de realidad, borrando las demás, o tal vez simplemente desplazándolas fuera de nuestra percepción. Pero, ¿qué implica esto para la experiencia humana? Si cada recuerdo es una versión reconstruida, la identidad misma, lo que creemos que somos, se basa en una narrativa que cambia con cada nueva observación. La estabilidad personal no sería una continuidad objetiva del tiempo, sino un acto repetido de reinterpretación. En términos cuánticos, nuestro yo sería como una función de onda colapsando constantemente mientras recordamos, anticipamos y decidimos. Esto puede sonar inquietante, pero también abre una posibilidad poderosa. Quizás podemos intervenir activamente esa dinámica. Si el cerebro es capaz de reescribir memorias y el universo permite influencias desde el futuro, entonces la conciencia podría ser la interfaz que conecta ambos fenómenos. La práctica de reinterpretar el pasado, tan común en terapias de integración o meditación profunda, adquiere aquí un sentido literal. Al reconstruir la memoria, se reconfiguran las trayectorias mentales y posiblemente físicas que definen nuestra realidad. De ser así, cambiar la interpretación del pasado es en cierto modo cambiar el pasado mismo. En el marco más amplio del universo, donde el flujo del tiempo depende del observador, nada impide que el futuro también escriba nuestra historia retroactivamente. Las ondas de probabilidad que aún no colapsaron podrían influir en las que ya lo hicieron, tejiendo un continuo donde la secuencia temporal es solo una forma local de percibir la totalidad. La retrocausalidad, lejos de ser un fenómeno exótico, podría ser el lenguaje base del cosmos, una conversación permanente entre lo que fue y lo que será, generando un presente que nunca deja de actualizarse. Si esto es cierto, entonces recordar no sería revivir, sino recrear. Y el universo, más que un registro estático, sería un algoritmo en bucle, que reescribe su propio código desde todos los puntos del tiempo al mismo tiempo. Capítulo 5. El presente eterno. El universo como información pura. Todo lo que alguna vez existió, existe ahora. Esta idea, que en un principio parece un juego retórico o una analogía poética, es en realidad una de las conclusiones más potentes de la física moderna. Cuando Richard Feynman afirmaba que el universo podía describirse mediante sumas sobre todas las posibles trayectorias, insinuaba algo mucho más profundo que un simple modelo matemático, que todo estado del cosmos, desde su aparente origen hasta su destino final, está contenido en un solo campo de información. Este campo no se encuentra atrapado en un flujo temporal,
es estático, atemporal y sin bordes. El pasado y el futuro no son lugares separados, sino formas diferentes de mirar la misma totalidad. En la física cuántica, gran parte de lo que percibimos como cambio es solo una reconfiguración de patrones de información. Cada partícula, cada campo, cada fluctuación es un nodo dentro de una red interconectada que no se desarrolla en el tiempo, sino que simplemente es. Desde esta perspectiva informacional, el universo no evoluciona, se manifiesta. La segunda ley de la termodinámica, la del crecimiento de la entropía, no describe una flecha temporal absoluta, sino la forma en que ciertos observadores, como nosotros, interpretan la propagación del desorden en ese mapa fijo. La dirección del tiempo emerge de cómo procesamos la información, no de una condición fundamental del universo. A mediados del siglo XX, el físico John Wheeler describió este concepto con una frase que marcó a generaciones. It from bit. Todo lo que existe, dijo Wheeler, surge de la información, del acto mismo de observar, de la elección binaria entre un sí o un no en cada nivel de la realidad. En este contexto, el presente no es una línea entre dos abismos, sino la totalidad misma de esa red de datos existiendo ahora. Para entenderlo, debemos abandonar la noción de que la conciencia se mueve en un eje temporal. La neurociencia actual respalda la idea de que el cerebro no percibe el presente de manera continua, sino que fabrica la sensación de tiempo ensamblando fragmentos de información, como si cada instante fuera una fotografía reconstruida. Experimentos con neuroimagen muestran que la percepción de ahora tiene un tamaño aproximado de varias centenas de milisegundos, lo cual significa que el presente consciente es una ventana acumulativa, no un punto indivisible. El cerebro mantiene ese presente expandido al integrar estímulos, anticipar patrones y descartar inconsistencias, construyendo así una experiencia estable del mundo. Pero si el presente depende del procesamiento de información y si la información es, en esencia, la estructura fundamental del universo, entonces la conciencia no es un producto de la materia, es parte del mismo tejido informacional. Feynman insistía en que las leyes de la física son simétricas en el tiempo. Sus diagramas de partículas, esas elegantes líneas que se curvan hacia adelante y hacia atrás, muestran cómo un electrón puede interpretarse tanto como una partícula viajando hacia el futuro como un positrón moviéndose hacia el pasado. A nivel fundamental, no hay diferencia. Lo que cambia es nuestra interpretación. La conciencia parece seleccionar una de esas rutas posibles, estableciendo un sentido subjetivo de pasado y futuro. Pero en el lenguaje del universo, ambas direcciones son equivalentes. Todas las historias están escritas a la vez. Esto nos conduce a la idea del presente eterno, el estado en el que todas las configuraciones de la realidad existen simultáneamente y donde el movimiento no es más que la exploración parcial de ese conjunto infinito de datos. En este modelo, la muerte no representa una pérdida ni el fin del tiempo personal. Simplemente es el cambio de perspectiva dentro del mismo bloque informacional. La identidad individual, sostenida por patrones de información, podría entenderse como una región coherente dentro de esa red informacional, una onda estable en un mar que nunca deja de ser. La física cuántica de la información sugiere que la información nunca se destruye. Incluso cuando una estrella colapsa o una partícula se desintegra, la información que la define se conserva, distribuida en el campo cuántico. De ese modo, el universo no olvida. No hay un antes ni un después en el sentido absoluto. Hay solo transformaciones en la forma de la información. Lo que cambia no es la sustancia, sino la relación entre los datos que la componen. Al comprender esto, toda nuestra visión de la existencia se amplía. Ya no somos viajeros atrapados en un flujo irreversible, sino puntos de observación dentro de una totalidad codificada donde todo ya está ocurrido. El presente eterno no significa estancamiento, sino plenitud. Es el estado donde todas las posibilidades existen en superposición y donde cada acto de conciencia elige, como al observar una función de onda, qué aspecto de la realidad se manifestará en ese ahora subjetivo.
Si todo está contenido en esta red cuántico-informacional, entonces vivir plenamente consiste en comprender que cada decisión es una lectura del universo. La física de la información une por fin lo que la filosofía intuyó durante siglos. El tiempo no nos arrastra, somos nosotros quienes lo creamos al interpretar el orden de los sucesos. Así, el pensamiento de Feynman resuena como una instrucción oculta para navegar este misterio. Estudia, observa, juega con las leyes del mundo, pero nunca olvides que lo más fascinante no es cómo fluye el tiempo, sino cómo tu conciencia, al pensarlo, lo inventa. La revelación final es que el tiempo, lejos de ser una dimensión fluida, es una arquitectura de información en la que la consciencia interpreta movimiento, cambio y secuencia. Lo que llamamos pasado y futuro son proyecciones de una única totalidad, vistas desde distintos puntos de observación. La física moderna, desde la relatividad hasta la mecánica cuántica, converge con la neurociencia para mostrar que la mente no vive en el tiempo, sino que el tiempo surge de la mente. Entender esto trasciende lo teórico, libera de la ansiedad por el devenir, del apego al pasado y del miedo al final, pues todo lo que existe, tus recuerdos, tus decisiones, tus futuros posibles, coexisten simultáneamente como un solo entramado cuántico. En esta visión, el universo se comporta más como una sinfonía completa que como una melodía en desarrollo. Así, aceptar que el tiempo no existe no implica resignación, sino poder. El poder de observar, de comprender nuestra existencia desde un presente eterno, donde todo está ocurriendo ahora. Como diría Feynman, lo maravilloso no es entenderlo todo, sino asombrarse ante lo poco que creemos entender y seguir explorando.